En un sentido general, la empresa es la más común y constante actividad organizada por el ser humano, la cual involucra un conjunto de trabajo diario, labor común, esfuerzo personal o colectivo e inversiones para lograr un fin determinado. Es importante que toda persona que es parte de una empresa, ya sea propia o no, o que piense emprender una, conozca cuál es la definición de empresa, para que tenga una idea clara acerca de cuáles son sus características básicas, funciones, objetivos y elementos que la componen. La definición de empresa revela los siguientes elementos que componen la estructura básica de lo que es una empresa. Número 1. Entidad. Que una empresa es una colectividad considerada como unidad o un ente individual conformado por una sola persona, por lo general el propietario. Número 2. Elementos humanos. Se refiere a que toda empresa está conformada por personas que trabajan y o realizan inversiones para su desarrollo. Número 3. Aspiraciones. Son las pretensiones o deseos por lograr algo que tienen las personas que conforman la empresa. Número 4. Realizaciones. Se entiende como las satisfacciones que sienten los miembros de la empresa cuando logran cumplir aquello que aspiraban. Número 5. Bienes materiales. Son todas las cosas materiales que posee la empresa, como instalaciones, oficinas, mobiliario, etc. Número 6. Capacidad técnica. Es el conjunto de conocimientos y habilidades que poseen los miembros de la empresa para realizar o ejecutar algo. Número 7. Capacidad financiera. Las posibilidades que tiene la empresa para realizar pagos e inversiones a corto, mediano y largo plazo, para su desarrollo y crecimiento, además de tener liquidez y margen de utilidad de operaciones. Número 8. Producción, transformación y o prestación de servicios. Consiste en los siguientes puntos. Número 1. Elaborar o crear cosas o servicios con valor económico. Número 2. Transformar o cambiar una materia prima en un producto terminado. Y número 3. Prestar servicios. Número 9. Satisfacción de necesidades y deseos. La necesidad humana es el estado en el que se siente la privación de algunos factores básicos. En cambio, los deseos consisten en anhelar los satisfactores específicos para estas necesidades profundas. Clasificación de la empresa. La empresa es una unidad productiva dedicada y organizada para la explotación de una actividad económica. Las empresas se pueden clasificar de la siguiente manera: sectores económicos, el origen de su capital, su tamaño, conformación de su capital, el pago de impuestos, el número de propietarios, la función social y la forma de explotación. Por sectores económicos. Industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción de bienes mediante la transformación y o extracción de materias primas. Estas a su vez se clasifican en extractivas, son las que se dedican a la extracción de recursos naturales, ya sea renovables o no renovables. Manufactureras. Son aquellas que transforman las materias primas en productos terminados y pueden ser de dos tipos. Agropecuarias, como su nombre lo indica, su función es la explotación de la agricultura y la ganadería. Comerciales. Son intermediarios entre el productor y el consumidor. Su función primordial es la compra y venta de productos terminados. Se puede clasificar en mayorista. Son aquellas que efectúan ventas en gran escala, otras empresas tanto al menudeo como al detalle. Menudeo. Son las que venden productos tanto en grandes cantidades como por unidad, ya sea para su reventa o para uso del consumidor final. Minoristas o detallistas. Son las que venden productos en pequeñas cantidades al consumidor final. Comisionistas. Se dedican a vender mercancías que los productores dan en consignación, percibiendo por esta función una ganancia o comisión. Servicios. Aquellos que brindan el servicio a la comunidad y pueden tener o no ganancias se pueden clasificar en servicios públicos varios, servicios privados varios, transporte, turismo, instituciones financieras, educación, salubridad como puede ser un hospital, finanzas y seguros. 2. Por el origen del capital. Públicas. En este tipo de empresas, el capital pertenece al Estado y generalmente su finalidad es satisfacer las necesidades del carácter social. Las empresas públicas pueden ser las siguientes: centralizadas, cuando los organismos de las empresas se integran en una jerarquía que encabeza directamente el presidente de la República, con el fin de unificar las decisiones, el mando y la ejecución. Desconcentradas. Son aquellas que tienen determinadas facultades de decisión limitada.
que manejan su autonomía y presupuesto, pero sin que dejen de existir su anexo de jerarquía. Descentralizadas son aquellas en las que se desarrollan actividades que competen al Estado y que son de interés general, pero están dotadas de personalidad, patrimonio y régimen jurídico propio. Estatales pertenecen íntegramente al Estado, no adoptan una forma externa de la sociedad privada, tienen personalidad jurídica propia, se dedican a una actividad económica y se someten alternativamente al derecho público y al derecho privado. Mixtas y paraestatales. En estas existe la coparticipación del Estado y los particulares para producir bienes y servicios. Su objetivo es que el Estado tienda a ser el único propietario tanto el capital como los servicios de la empresa. También existen las privadas. Lo son cuando el capital es propiedad del inversionista, de inversionistas privados y su finalidad es 100% lucrativa. Economía mixta. El capital proviene de la parte del Estado y la otra de particulares. 3. Por su tamaño. Grande. Su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, un gran número de trabajadores y el volumen de ingresos al año. Su número de trabajadores excede a 100 personas. Mediana. Su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos son limitados y muy regulares. El número de trabajadores es superior a 20 personas e inferior a 100. Pequeñas. Se dividen a su vez en pequeñas, micro y empresas familiares. Pequeña. Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy reducidos. El número de trabajadores no excede de 20 personas. Micro. Su capital, número de trabajadores y sus ingresos solo se establecen en cuantías muy personales. El número de trabajadores no excede de 10 trabajadores y empleados. Famiempresa. Es un nuevo tipo de explotación en donde la familia es el motor del negocio, convirtiéndose en una unidad productiva. Nacionales, cuando los inversionistas son 100% del país. Extranjeros, cuando los inversionistas son nacionales y extranjeros. Transnacionales, cuando el capital es preponderantemente de origen extranjero y las utilidades se reinvierten en los países de origen. Número 5. Por el pago de impuestos. Personas naturales. El empresario como persona natural es aquel individuo que profesionalmente se ocupa de alguna de las actividades mercantiles. Están obligados a pagar impuestos. Su declaración de renta aquí le corresponde a trabajadores profesionales independientes y algunos que ejercen el comercio. Régimen común. Empresas legalmente constituidas y sobrepasan las limitaciones del régimen simplificado. Deben llevar organizadamente su contabilidad. Gran contribuyente. Agrupa el mayor número de empresas con capitales e ingresos compuestos en cuantías superiores a los 1.125 millones de pesos. Por el número de propietarios individuales. Su dueño de empresa, por lo general, es el quien tiene el peso del negocio. Unipersonales. Se conforma con la presencia de una sola persona natural o jurídica que destina parte de sus activos para la realización de una o varias actividades mercantiles. Sociedades. Todas para su construcción exigen la participación como dueño de más de una persona, lo que indica que mínimo son 2. Por lo general corresponden al régimen común. 7. Por la función social. Con ánimo de lucro. Se constituye la empresa con el propósito de explotar y ganar más dinero. Trabajo asociado. Grupo organizado como empresa para el beneficio de los integrantes. Las empresas asociadas del trabajo, EAT. Sin ánimo de lucro. Aparentemente son empresas que lo más importante para ellas es el factor social de ayuda y apoyo a la comunidad. La economía solidaria. En este grupo pertenecen todas las corporativas, sin importar a qué actividad se dediquen. Lo más importante es el bienestar y los asociados y su familia. Multinacionales. En su gran mayoría el capital es extranjero y explotan las actividades en diferentes países del mundo. Grupos económicos. Estas empresas explotan uno o varios sectores pero pertenecen al mismo grupo de personas o dueños. Nacionales. El radio de atención dentro del país normalmente tiene su principal en una ciudad
y sucursales en otras. Locales son aquellas en que su radio de atención es dentro de la misma localidad.